y le damos volumen. Y como ven, ahí lo tenemos. Hace un tiempo me encontraba reparando una tarjeta de un aire acondicionado que estaba completamente muerta, y la causa era debido a que su oscilador de su fuente de alimentación conmutada estaba completamente reventado producto de un rayo. Pero en esta reparación no logré conseguir el integrado oscilador original y le adapté uno, el cual salió funcionando perfectamente. Incluso le estaré dejando el link a ese video por acá arriba. Bueno, total que después de reparar esta tarjeta de aire acondicionado, me dije, ¿qué tal si me armo mi propia fuente de alimentación conmutada para tener un circuito con que alimentar muchos proyectos? Y además de entender y empaparme en el tema sobre las fuentes de alimentaciones conmutadas, y de esa manera tener un conocimiento más amplio sobre cómo funcionan estas, para que en caso de llegar a otra reparación sobre alguna tarjeta de un aire acondicionado o alguna nevera o otro circuito que utilice fuente conmutada, cómo enfrentar esa reparación sin mayores complicaciones. Por lo que me dispuse a realizar mi primera fuente de alimentación conmutada desde cero, utilizando un circuito integrado que incluyera todo, tanto oscilador como motor de potencia, entre otros circuitos de potencia, en un solo integrador. Así que me fui a buscar en mi chatarra electrónica algún integrado que cumpliera con estas características, y después de un rato de estar revisando, me topé con esta tarjeta de una vieja lavadora Whirlpool que ya no funcionaba, debido a que sus conmutadores de selector estaban averiados y su transductor de presión de agua. Al revisar la tarjeta me di cuenta que poseía un integrado que cumplía mis características para llevar este proyecto a cabo. Y este integrado que venía incluido en esta tarjeta era nada más y nada menos que un Viper 17. Ustedes ya estarán familiarizados con el Viper 22, que es muy popular, pero en mi caso, es un Viper 17 que podemos ver ahí. Y a diferencia del Viper 22, este integrado es de menor potencia, pudiendo entregar únicamente una potencia de 5 vatios con una alimentación de 110 voltios AC, y una potencia de hasta 9 vatios si alimentamos el circuito con una fuente con voltaje de red de 220 voltios AC. Cabe mencionar que este circuito es de entrada universal y puede ser comprendido en voltajes de 85 voltios AC mínimo hasta un voltaje máximo de 265 voltios AC, y esto funcionará perfectamente sin realizar ninguna modificación, y podremos alimentar muchos proyectos con ella sin problema alguno, a pesar de su poca potencia. Ustedes estarán pensando, pero para una potencia de 5 vatios en 110 voltios, mejor utilizamos un transformador de núcleo de hierro, así como este que podemos ver en pantalla. Y pues sería una solución más fácil. La única desventaja es que no puede regular a gusto la salida de voltaje del transformador. Aparte que un transformador de esto, a diferencia de este circuito que podemos apreciar aquí con el Viper 17, no puede alimentarse con un voltaje de red universal. Por ejemplo, este transformador está diseñado únicamente para trabajar con voltaje de red de 120 voltios para entregar a su salida un voltaje de 12 voltios. Si intenta alimentar este transformador con voltaje de red de 110, obtendrá solo la mitad del voltaje en el secundario, y para la mayoría de los aparatos no es suficiente para funcionar. Aparte, no hay nada divertido en utilizar un transformador, como así podría ser este circuito de fuente de alimentación conmutada, que incluso si cometemos algún error, esta se puede prender fuego. Pero no nos hubiéramos entretenido en la absoluto. Todavía no sé si este circuito funciona, está recién montado, pero eso ya lo veremos más adelante. Veamos el diagrama. Como podemos apreciar, el diagrama es sumamente simple, ya que el Viper preciso, como ya habíamos mencionado anteriormente, se carga
tanto de conmutar el transformador de ferrita para lograr un voltaje en su secundario de 12 voltios, pero este voltaje lo podemos ajustar a gusto y ya les estaré diciendo cómo lo pueden ajustar ustedes. Y se encarga de la regulación del voltaje de salida. Aunque el circuito es muy simple, para ustedes puede parecer complejo, ya que se agregaron algunos componentes como un filtro EMI y algunos capacitores en la entrada para proteger a la red eléctrica de los posibles ruidos que se pudieran provocar por la conmutación y que pudieran ir hacia la misma, ya que esto podría alterar el funcionamiento de algunos aparatos, como podría ser una televisión o una radio, e incluso evitar que los posibles ruidos que se encuentren en la red puedan entrar al circuito y lo puedan afectar. Acá tenemos un fusible que, como todos saben, es para proteger el circuito frente a un cortocircuito, ya que si por alguna razón, mientras realizábamos el montaje de este circuito, cometimos un error y provocamos un cortocircuito, el exceso de corriente provocará que el fusible se queme, evitando mayores complicaciones. Luego tenemos un NTC cuya función es la de limitar el voltaje de carga del capacitor principal, que en este caso es de 15 microfarads, evitando que se produzcan chispas en el enchufe que a la larga pueden dañarlo. Acá tenemos un varistor para proteger el circuito de pico transistorio de la red, una resistencia de 1 megaohmio para descargar el capacitor de filtro de 220 nanofarads que se encuentra aquí cuando desconectamos el circuito de la red, y el filtro EMI, el cual simplemente nos evita que entre o salga un ruido de alta frecuencia al bien sea del circuito hacia la red o de la red hacia el circuito. Luego tenemos un puente de diodo que se encarga de filtrar el voltaje de red, y una vez rectificado se almacena y se suaviza en este capacitor de 15 microfarads, y de ahí nos llega al primario del transformador de ferrita, donde el Viper 17 se encarga de conmutarlo a una frecuencia de 115 kHz para inducir un voltaje en el bobinal secundario, el cual será el voltaje que nosotros deseamos, pero para que este circuito sea práctico estamos utilizando 12 voltios. Por acá para el secundario tenemos un diodo rectificador de alta velocidad, el cual se encarga de rectificar el voltaje inducido en el secundario. Luego es estabilizado y filtrado por un capacitor de 470 microfarads y un capacitor de 100 nanos, y luego se utiliza un inductor de 1 milihenrio para reducir el rizado que se pudiera producir en este punto, y se filtra aún más la salida con un capacitor de 470 micro y un capacitor de 100 nanos para garantizar que no fluyan rizado, o para reducir el rizado que pudiera llegar a la salida. Luego tenemos una resistencia de 560 ohmios cuya función es la de mantener una carga mínima en la fuente cuando no tenemos carga conectada, y un LED junto con una resistencia 1K, el cual simplemente nos indica cuando el circuito está alimentado. Por otro lado tenemos el encargado de la regulación del voltaje de salida, el cual es el integrado TL431, el cual se encarga de monitorizar en todo momento el voltaje de salida. Como ya les mencioné, el voltaje de salida está fijado en 12 voltios y eso se realiza a través de esta resistencia de 4.7K junto con esta de 12K y de 6.2K que se encuentran en serie. Si ustedes desean un voltaje menor, por ejemplo, si omiten la resistencia de 6.2K y dejan únicamente la resistencia de 12K, obtendrán un voltaje de 7 voltios a la salida. Pero ahí abajo en la descripción les estaré dejando un link a mi página donde encontrarán este mismo diagrama, pero ahí también estará incluido la fórmula para calcular el voltaje de salida, o mejor dicho, para calcular el valor que conforman estas dos resistencias en serie para ajustar el voltaje de salida que ustedes desean. El TL431 le indica al Viper 17 cuándo aumentar el voltaje, o mejor dicho, cuándo aumentar el ciclo de trabajo o cuándo reducirlo para mantener el voltaje establecido estable
a través del PC817, el cual es un octoacoplador que junto con el TL431 le indica cuándo este debe aumentar el voltaje, cuándo este debe aumentar el ciclo de trabajo que se produce cuando aplicamos una carga para mantener el voltaje estable, y cuándo reducirlo cuando retiramos la carga a la salida para que el voltaje en todo momento sea completamente estable. Por acá tenemos un bobinado auxiliar, el cual es de 20 espiras, cuya finalidad es la de alimentar el integrador Viper 17 cuando este se encuentra en funcionamiento, ya que al alimentar el circuito a la red eléctrica, internamente el Viper 17 posee un regulador, el cual se encarga de regular un pequeño voltaje desde su pata drain, que sería la pata 7 y 8, hasta la pata 2 de aproximadamente 16 o 17 voltios para cargar este capacitor de 47 microfarads. Una vez que se carga, el Viper comienza a conmutar, y al conmutar induce voltaje tanto en el secundario como en este bobinado auxiliar, el cual, una vez que ha comenzado la conmutación, alimenta al propio integrador Viper 22. En este capacitor, en funcionamiento normal, se encuentra aproximadamente de 20 a 30 voltios DC, que es completamente normal para el correcto funcionamiento del Viper 17H. La frecuencia de trabajo de este integrador es de 115 kHz, por si ustedes quieren realizar los cálculos matemáticos para calcular su transformador de ferrite y de ese modo hacerlo lo más eficientemente posible. Pero en mi caso, como yo soy terrible en la matemática y ustedes no saben qué tan malo soy, he utilizado los siguientes valores, los cuales funcionan perfectamente. Pero si ustedes quieren hacerlo mucho más eficiente, pueden realizar los cálculos a gusto. El transformador de ferrita que yo he utilizado es un EE13 y se bobina de la siguiente manera. En el transformador de ferrita, primeramente se bobina las 107 espiras que conforman el bobinado primario. Una vez bobinadas 107 espiras, se aísla con una buena capa de cinta aislante y se procede a bobinar el bobinado auxiliar de 20 espiras, que sería este. Una vez bobinado esas 20 espiras, se aísla con una buena capa de cinta aislante gruesa. Una vez aislado, se procede a bobinar el bobinado secundario de 10 espiras. Una vez bobinado, se aísla y se termina colocando el núcleo de ferrita, así como pueden apreciar a continuación. Por acá abajo tenemos la potencia que puede entregar el circuito en la red eléctrica en un voltaje de red de 110 voltios AC, que sería 5 vatios, y en un voltaje de 230 voltios AC obtendríamos una potencia de 9 vatios. Bueno, una vez que ustedes armaron el transformador cuidadosamente, el circuito se le debería parecer al mío, que es el que verán a continuación. Y así más o menos debe lucir su circuito. Cabe mencionar que todo esto pudiera haber sido más pequeñito si hubiera diseñado una PCB con todos sus componentes más ordenaditos y todo eso, pero en mi caso yo no cuento con nada de eso y todo el montaje lo he realizado en una PCB de algún circuito que ya no funcionaba, la cual limé para borrar todas las pistas originales, así como su serigrafía por ambos lados. Realicé nuevos agujeros para insertar los nuevos componentes con un taladro, y para realizar las conexiones las he realizado mediante trocitos de alambre de cobre y soldadura, como pueden ver ahí. Es muy importante tener en cuenta mantener una mayor distancia entre los componentes y las conexiones del lado
de alta tensión del de baja tensión, que sería la salida. Esto para evitar posibles descargas que se puedan generar de un extremo a otro y que pudieran afectar tus aparatos electrónicos. Como en mi caso, esta distancia es más que suficiente. Normalmente con la distancia de que posee un octacoplador, que sería esto, es suficiente. Y ahí podemos ver el transformador de ferrita que yo he realizado, el cual es muy chiquitito. Ustedes estarán preguntando, ¿y esa cosa funciona? Pues aún no lo sé, ya que no lo he probado, solamente lo terminé, pero no lo he probado. Pero ya lo veremos, a ver si se prende fuego o se explota. Para ello, por acá tenemos un cocodrilo que va directamente a la toma R de 110 voltios AC y lo conectamos directamente a la entrada de voltaje. Teniendo cuidado de no hacer un cortocircuito, ahí lo tenemos. Y antes de alimentarlo y de encender cualquier circuito de fuente conmutada por primera vez, debemos utilizar una lámpara serie, como podemos ver ahí, la cual es la que utilizo para las reparaciones, y retiramos el fusible. Lo colocamos por un ladito y conectamos directamente las conexiones de la lámpara donde iría el fusible, y de esta manera quedaría la lámpara serie conectada, que como ya le expliqué, en caso de algún problema esta encenderá, evitando que todo se incendie. Luego voy a colocar un multímetro en la escala de 20 voltios DC, como pueden apreciar ahí, y conecto directamente las puntas a la salida de la fuente conmutada. Y así nos quedaría todo. Ahora conecto directamente a la red y esperemos que nada se incendie. Como ven, ahí está conectada la red eléctrica, la lámpara en serie no encendió, indicando que todo está bien y el circuito está funcionando y nos está entregando un voltaje de salida de 12.5 voltios DC, lo que está más que perfecto. Ahora apliquémosle algo de carga para ver cómo se comporta bajo carga. Para ello tengo preparada una lamparita de auto de 12 voltios y 2 vatios, que es esta que podemos apreciar ahí, y la conectaremos directamente a la salida a través de estos cocodrilos, teniendo cuidado de no hacer un cortocircuito. Y como pueden ver, ahí tenemos la lamparita encendida a plena potencia. El voltaje de salida no varió en lo absoluto, y la lámpara en serie no encendió para nada, indicando que todo está bien. Por último, para agregarle un poquito más de carga, estaremos conectando este ventilador reciclado de una fuente de EPC que ya no funcionaba, y lo conectaremos directamente a la salida. Disculpen, no me di cuenta que los cables están al revés. Espero no haber dañado el ventilador. Y ahí lo tenemos, y el voltaje no ha variado en lo absoluto, 12.2 voltios, por lo que el circuito está funcionando perfectamente. Entre la lámpara de filamento y el ventilador hay un consumo de aproximadamente 350 mA. Vamos a quitar el ventilador y ahora probemos cómo funciona este circuito frente a un cortocircuito. Para ello desconecto la lamparita, vemos que el voltaje es de 12.2 voltios, y si tocamos la salida positiva y la negativa, podemos ver que el voltaje se ha ido a cero y el LED se ha apagado, ya que se ha protegido. Y la única manera de que esta vuelva a encender es desconectando el enchufe de la red eléctrica
y espera unos segundos, ¿no? Normalmente hasta que el capacitor de filtrado principal, que es de 15 microfarads, se descargue por completo y se vuelve a conectar a la red eléctrica. Y ahí ya lo tenemos, como ven, ahí ya encendido nuevamente. Y si conectamos nuevamente la lamparita, esta enciende nuevamente. Si provoca un cortocircuito a la salida, no se preocupen que el circuito no va a explotar ni va a morir, simplemente se protege. Y para que vuelva a iniciar, simplemente hay que desconectarle la red eléctrica y volverla a conectar. Ya en este punto se puede, lo voy a desconectar la red y se puede quitar la lámpara serie con toda seguridad. Y ahora simplemente se conectar sus fusibles correctamente. Y ahí lo tenemos. Bueno, pero ya vimos que funciona muy bien con una carga lineal como lo es esta lamparita y el ventilador de fuente de PC. Pero ahora probemos a ver qué tal funciona con una carga variable, o sea, con un amplificador. Bueno, ya vamos para allá. Voy a buscar un amplificador, que en mi caso será un amplificador, un LA4261, el cual es estéreo, pero únicamente estaremos utilizando una de sus salidas para no sobrecargar la fuente. Y ya estaremos viendo qué tal funciona el amplificador, si mete ruido y cómo es la regulación de la fuente bajo una carga variable. Voy a colocar el amplificador, voy a hacer todas las correcciones y ya nos vemos. Bueno muchachos, ya por acá tengo el amplificador que utilizo para las pruebas, que como ya les dije es un LA4261. Y por acá tenemos el parlante que estaremos utilizando para la prueba, el cual es un parlante de 4 ohmios, 50 vatios. Aquí podemos apreciar que la fuente de alimentación que hemos realizado está funcionando, porque podemos ver su LED que está encendido, y allá podemos ver el voltaje que es de 12.3 voltios con el amplificador desconectado, ya que el amplificador, para encenderlo, debo conectar este caimoncito en la salida positiva de la fuente de alimentación. Cuando alimentamos el amplificador, veremos este LED encenderse, el cual es un LED rojo. Voy a conectar el amplificador directamente a la salida. Vamos a hacerlo por este lado para que se pueda apreciar cuando el LED encienda. Y ahí ya está alimentado. Pues podemos ver que el LED ha encendido, el voltaje de salida no ha variado, la fuente está funcionando perfectamente. Y si acercamos el celular al parlante, podemos notar que no hay absolutamente nada de ruido, está completamente silencioso. Y ahí tenemos el amplificador, donde estos dos cables son la alimentación que provienen directamente de la fuente de alimentación conmutada que hicimos. Estos son las salidas a parlante, y por acá estos tres cablecitos que son las entradas de señal de audio que vienen directamente a mi PC, y que con este potenciómetro controlaremos el volumen. Voy a colocar una canción que en mi caso será esta. Le damos reproducir y le damos volumen. Y como ven, ahí lo tenemos. Como pueden apreciar, a pesar de que el amplificador le está exigiendo carga de la fuente de alimentación conmutada, el voltaje de salida no varía en lo absoluto. Disculpen eso, pero es que mi internet es muy lento y la pista no alcanzó a cargar toda completa, pero fue más que suficiente para ver que esta fuente de alimentación con el amplificador funciona perfecto. Incluso aparte de poder alimentar este amplificador de audio, también puede alimentar perfectamente
circuitos de control, como puede ser una tarjeta de aire acondicionado, como pueden ver ahí. El cual alimentó perfectamente esa tarjeta de ese aire acondicionado que acaba de reparar sin ningún problema. Y eso que ese tipo de tarjetas están repletas de relés para controlar la velocidad del fan ventilador y de encender y apagar el compresor. Y bueno, muchachos, creo que esto es todo por ahora sobre esta fuente de alimentación conmutada. Los animo a que construyan este tipo de circuitos, ya que esto les enseñará o les dará conocimiento sobre cómo enfrentar una reparación de una fuente de alimentación conmutada. Aunque esta es básica y de poca potencia, el principio de funcionamiento de una fuente de alta potencia es el mismo. Y aparte de que por alguna razón a las personas no les llama la atención realizar este tipo de circuitos, pero en mi caso sucede lo contrario, ya que soy fanático de este tipo de circuitos y tal vez más adelante estaremos viendo otra fuente de alimentación conmutada, pero utilizando este integrado, que aunque no se puede enfocar, es un A63, un A6331, que es un integrado poco conocido. Y bueno, muchachos, eso es todo. No olviden suscribirse, darle like, compartir. Y si nos hemos equivocado en algo o tienes alguna sugerencia, déjala ahí abajo en los comentarios. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Chao.